medio del parque, el empresario se desplazaba en su silla de ruedas con una mirada penetrante que escudriñaba todo a su alrededor, hasta que se detuvo ante una pequeña con un overol desgastado detrás de un puesto improvisado que ofrecía milagros por $1 y que lo observaba sin rastro de temor. Decidió aproximarse. «Si logras curarme, te adopto», pronunció con ironía, sin sospechar que en cuestión de minutos su nombre aparecería en todos los titulares del país. Álvaro Fernández atravesaba el parque en su silla de ruedas, manteniendo la espalda erguida y el mentón elevado, como quien ejerce dominio sobre su entorno. 3 años atrás, un fatal accidente en helicóptero había destrozado su columna vertebral. Logró sobrevivir milagrosamente, pero esa fortuna, en vez de inspirarle agradecimiento, había plantado una ira silente que se intensificaba con el paso del tiempo. Ahora su universo consistía en impartir órdenes con tono severo, firmar contratos sin esbozar una sonrisa y mantener un profundo escepticismo que se mofaba de cualquier noción de destino o milagro. Para él, nada era producto del azar, y si algo sucedía, no era por intervención divina. Mientras cruzaba la avenida principal, sostenía una conversación telefónica con voz tajante, regañando a un ejecutivo por demoras en un proyecto multimillonario. Terminó la llamada abruptamente, exhalando con impaciencia. Entonces, en la distancia, algo contrastaba con el paisaje de árboles y bancas. Una pequeña caseta improvisada de cartón y maderas reposaba bajo la sombra de un antiguo roble. Detrás, una niña de tez morena, con trenzas diminutas y un overol gastado, organizaba con delicadeza casi ritual un muñeco viejo. Se llamaba Antonia. Frente a la caseta, un papel arrugado mostraba en letras temblorosas milagros por $1. Álvaro entrecerró los ojos, intrigado y escéptico a la vez. Milagros. Aquí, a plena luz del día, reflexionó con una sonrisa cargada de sarcasmo. Se aproximó lentamente, mientras las ruedas de su silla crujían sobre el sendero repleto de hojas otoñales, deteniéndose ante la pequeña. «¿Eres tú quien vende milagros?», cuestionó, permitiendo que la burla se filtrara en sus palabras. «No los vendo, señor, los realizo», contestó ella, alzando su rostro y manteniendo su mirada con serenidad absoluta. «¿Y cómo logra eso una simple niña? ¿Algún truco de magia?», presionó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No hay trucos, solo fe y deseos sinceros de ayudar», respondió mientras acomodaba el muñeco con delicadeza. Su tranquilidad lo perturbó más que cualquier respuesta desafiante. «Fe», pensó con un resoplido apenas audible. «El cielo no me debe nada. ¿Dónde están tus padres?», interrogó con fingida indiferencia, aunque en realidad estaba evaluando su reacción. «Nunca los conocí. He sido huérfana desde siempre», explicó ella con naturalidad, como quien ha repetido la misma historia innumerables veces. «¿Y dónde resides?», continuó, experimentando una curiosa mezcla de fascinación y desdén. «Donde encuentre refugio, a veces en este parque, otras en diferentes lugares», contestó con una sencillez que lo desestabilizó internamente, aunque se negara a reconocerlo. «Y esos milagros solo funcionan si hay pago», provocó mientras cruzaba los brazos. «Funcionan para quienes tienen fe», replicó Antonia con una sutil sonrisa en sus labios. «La fe no hace que un helicóptero vuelva a surcar el cielo», espetó, revelando sin querer más sobre sí mismo que sobre el tema. «No lo hace, pero puede ayudar a sanar el alma», respondió ella con una mirada que combinaba firmeza y dulzura. Él apartó la mirada momentáneamente, inquieto por la precisión de aquellas palabras. Una brisa suave transportó el aroma de tierra húmeda y las risas distantes de niños jugando. «¿Siente dolor?», susurró ella con delicadeza. «Siento impaciencia», contestó mientras ajustaba distraídamente el puño de su chaqueta. «La impaciencia también tiene cura», comentó ella, colocando con cuidado el muñeco junto a la caseta. «No la mía»,
sentenció él en voz baja, como quien pronuncia una verdad irrefutable. Sin embargo, permaneció allí, retenido por una fuerza inexplicable. El silencio entre ambos flotó en el ambiente durante varios segundos, como si el parque entero contuviera el aliento. Álvaro, todavía envuelto en su escepticismo, se acomodó en su silla, intentando recuperar el dominio que la conversación le había arrebatado. La pequeña enderezó el cartel de Milagros por Do con meticulosa atención, como quien arregla un altar sagrado. Él observó el gesto y, buscando herir, dejó que el veneno del sarcasmo fluyera. ¿Sabes algo, niña? El mundo no se mueve por buenas intenciones, se mueve por poder. Y yo tengo poder. Ella simplemente inspiró profundamente, con sus ojos infantiles resplandecientes, y respondió con un «Lo sé tan puro» que lo desarmó en lo más profundo de su ser. Álvaro compensó esa punzada de vulnerabilidad con su recurso habitual, el desdén. Tensó la mandíbula, contempló nuevamente el cartel y en un impulso nacido de la burla y una vengativa curiosidad, lanzó su propuesta como quien arroja un desafío. «Bien, hagamos esto. No compraré tu milagro por un do, pero te propongo algo. Si logras curarme, te adoptaré». La reacción fue instantánea. Los ojos de Antonia se iluminaron como si hubiera presenciado el amanecer más hermoso. Su sonrisa se expandió tanto que parecía imposible en su pequeño rostro. «¿De verdad me adoptaría? Siempre he soñado con tener una familia», exclamó con voz temblorosa entre lágrimas y risas. «Lo intentaré. Haré todo lo posible por curarlo». Su corazón palpitaba con tal intensidad que parecía querer escapar de su pecho, mientras sus manos, guiadas por un instinto primario, buscaban las piernas de él como si, en ese contacto, residiera su propia supervivencia. Antonia rodeó la silla con pasos delicados, en un ritual silencioso que contrastaba con la dureza del pavimento. Sus pequeñas manos se posaron sobre las piernas de él y su respiración se transformó, volviéndose suave y rítmica como una melodía sin letra. Al cerrar los ojos, el universo pareció contraerse hasta ocupar solo el espacio entre sus palmas y las rodillas de Álvaro. Una luminiscencia tenue. No era un destello deslumbrante, sino un resplandor íntimo y acogedor que emanaba de sus dedos como si surgiera desde su interior. Él intentó reírse, realmente lo intentó, pero una calidez comenzó a ascender, iniciando como un cosquilleo sutil que se transformó en un torrente descongelándose. Para esto intentó ordenar con firmeza, pero su voz emergió temblorosa, apenas audible. El calor se expandió, despertando músculos dormidos, memorias de movimiento, anhelos de integridad. Sus pies, inmóviles durante 3 largos años, reaccionaron como despertando de un letargo profundo. Los dedos se movieron. Lo percibió. Se movieron. Su corazón se aceleró. Su mente gritó, «¡Imposible!». Mientras su cuerpo respondía presente, Antonia abrió los ojos lentamente, como devolviendo un secreto al universo. «Continúe», murmuró ella con dulzura y convicción. Álvaro se aferró a los reposabrazos incrédulo, su rostro reflejando un asombro que se había negado desde el accidente. El parque se desvaneció en la distancia. El susurro de las hojas se convirtió en testigo. Respiró profundamente, cerró los ojos y, en un movimiento que creía olvidado para siempre, se impulsó hacia adelante. Primero fue 1 milímetro, después 2, hasta que la gravedad cedió y logró erguirse. Vacilante, sí, pero en pie. El dolor crónico que lo atormentaba no se manifestó. En su lugar, percibió un crujido silencioso, como si cadenas invisibles se despedazaran en su interior. Se aferró al borde de la silla mientras reía sin emitir sonido, su pecho agitándose por la incredulidad. «Usted lo ha visto», exclamó Antonia con lágrimas de felicidad, sus manos presionadas contra su corazón palpitante. «¿Lo conseguimos? ¿Dios nos escuchó? ¿Ahora puedo ir con usted? ¿Me permitiría ser su hija?
Preguntó casi sin respiración, sus ojos suplicando una respuesta afirmativa. Por un instante, él vislumbró una posibilidad. La pequeña en su hogar, risas resonando por los pasillos, aroma a comida casera, el vacío de su penthouse llenándose con pequeñas pisadas. Su corazón se inclinó hacia adelante, pero el orgullo lo jaló hacia atrás. El semblante de Álvaro recuperó su antigua máscara. Soltó una risa breve, gélida, discordante con el momento. No te ilusiones, niña. Las casualidades existen. Mi cuerpo simplemente reaccionó. No hay ningún milagro aquí. Y yo no adopto desconocidos, menos aún a una niña callejera. La palabra callejera salió impregnada de desprecio y prejuicio. Antonia se paralizó, su sonrisa desvaneciéndose como azúcar bajo la lluvia. Pero usted lo prometió, susurró con voz quebrada. Las promesas no me atan, sentenció él, girándose y comenzando a empujar la silla a su costado, caminando con pasos débiles, pero suficientemente firmes para alejarse. La pequeña apretó el cartel contra su pecho, abrazando el papel como quien intenta retener un fragmento de su ser. Sus ojos, que momentos antes brillaban, ahora se inundaban de un resplandor silencioso que nadie en la vida se había detenido a secar. Solo quería una familia, murmuró conteniendo el llanto, porque una niña de la calle aprende temprano a llorar por dentro. Álvaro apartó su mirada, no por desinterés, sino porque cada mirada le causaba un dolor profundo, una habilidad que había perfeccionado durante años para no sentir compasión. Murmuró, más para convencerse a sí mismo que para ella. El mundo no ofrece consuelo. Continuó su trayecto por el parque, empujando la silla con una mano, mientras sus pasos indecisos quebraban la quietud de los senderos. A sus espaldas, Antonia regresó para colocar el papel en el frente de la caseta, sus manos temblorosas, la melodía que antes cantaba ahora silenciada en su garganta. La brisa mecía el borde del cartel como resistiéndose a dejarlo caer. La pequeña permaneció inmóvil. Y aquella esperanza que momentos antes volaba libre, ahora se transformaba en un dolor silencioso. Álvaro no volteó. El portón automatizado se abrió con lentitud, dejando ver la majestuosa residencia de cristal y concreto que coronaba la colina. Álvaro ingresó caminando, empujando la silla de ruedas como si fuera un objeto decorativo innecesario. Ahora, cada pisada en el vestíbulo principal resonaba como un triunfo personal, el eco firme reverberando en el mármol brillante. La sonrisa se dibujaba sola, extensa, soberbia, como si el universo finalmente se hubiera rendido ante su presencia. La imagen del parque regresó como un recuerdo placentero. El semblante de la niña, sus ojos húmedos, el cartel presionado contra su pecho, emitió una risa corta, casi entretenida. ¿Cómo puede existir tanta inocencia? Realmente creyó que me comprometería con una promesa. Dejó su chaqueta sobre la silla junto a la escalera y se dirigió directamente al bar de mármol, sirviéndose un whisky premium. Degustó el primer sorbo como quien celebra su propia astucia. Salí victorioso, caminando, libre, y ella, de vuelta a la calle, susurró con tono burlón. Aún saboreaba el momento cuando revisó su teléfono. La primera notificación heló su sonrisa instantáneamente. Video. Millonario abandona a milagro y niega adopción a niña desamparada. Presionó nerviosamente la pantalla para leer la noticia cuando una segunda notificación apareció. Promesa incumplida. Empresario da la espalda a niña tras compromiso público de adopción. Una tercera notificación, más punzante aún, surgió inmediatamente. Momento desgarrador. Millonario humilla públicamente a la huérfana que lo ayudó a recuperarse. Su respiración se volvió errática mientras deslizaba el dedo por la pantalla, encontrándose con su rostro en el video, su expresión cargada de desdén. La frase «Las promesas no me comprometen» resaltaba en tipografía destacada. Sintió como la sangre abandonaba su cuerpo, dejándolo paralizado.
Se apresuró a revisar las redes sociales. Las noticias sobre él encabezaban las tendencias nacionales, acompañadas de memes y críticas despiadadas. Los usuarios compartían el video ralentizado, enfatizando el instante en que Antonia extiende sus manos esperanzada, recibiendo solo un rechazo cruel. Las reproducciones superaban el 1.000.000 en cuestión de horas. Influenciadores, reporteros y celebridades que antes lo alababan, ahora exponían su soberbia como símbolo de la decadencia social. Sonó el teléfono. Su asesor, con voz temblorosa, le informaba sobre contratos cancelados, citas suspendidas, patrocinadores retirando inversiones. «Necesitamos emitir un comunicado inmediato», insistió desde el otro lado. Pero Álvaro apenas procesaba las palabras. Las noticias lo golpeaban como tsunamis. Medios impresos y digitales, canales de televisión y emisoras radiales, todos explotaban el video como un testimonio de degradación moral. Su imagen, antes sinónimo de éxito, ahora representaba la vileza moderna. En el exterior, periodistas se congregaban ante las puertas de su mansión. Micrófonos y cámaras se elevaban. Voces lanzaban preguntas que él rehusaba contestar. ¿Por qué traicionó su palabra? ¿Considera justo abandonar a quien lo auxilió? Cerró las cortinas, pero el clamor persistía acusador. Cada palabra resonaba como un golpe demoledor a su prestigio. Y entonces, a la mañana siguiente, el castigo se manifestó en su propio cuerpo. Al despertar, percibió sus piernas inusualmente pesadas, como bloques de concreto. Intentó moverlas y el pánico ascendió velozmente, abrazándole el pecho. Forzó su torso para levantarse, pero se desplomó lateralmente, su rostro impactando contra la almohada. Sus manos buscaron desesperadamente apoyo en el cabecero. El sudor helado comenzó a deslizarse por su frente. Lo intentó nuevamente con toda su determinación y nada, los músculos inertes, permanecían ajenos a su voluntad. Un alarido ronco escapó involuntariamente de su garganta, un eco que reverberó por toda la mansión desolada. La desesperación lo consumió cuando la realidad se impuso como una condena inexorable. Estaba cautivo otra vez. La silla de ruedas, apoyada en el rincón de la habitación, parecía contemplarlo con sarcasmo. Y esta vez él lo comprendía perfectamente. No había Antonia para socorrerlo. La tarde posterior llegó como un adversario sigiloso. Álvaro permaneció todo el día confinado en su dormitorio, contemplando el techo, mientras el teléfono sonaba cada vez con menos frecuencia. Las escasas llamadas que recibía eran de abogados y acreedores, ya no de inversores o colaboradores. La silla de ruedas, ahora nuevamente su único medio de desplazamiento, parecía más abrumadora que nunca, como si cargara todo el peso de su prestigio destrozado. Al anochecer sonó el timbre y no eran visitas. 2 agentes de seguridad enviados por el banco traían una notificación de embargo. La mansión, máximo emblema de su ascenso, estaba hipotecada y próxima a ser confiscada. Horas después se vio forzado a firmar documentos que efectivamente lo expulsaban de su propia residencia. Sin familia, sin amigos, sin respaldo alguno, guardó en una mochila lo indispensable: una muda de ropa, una botella de agua y la antigua botella de whisky que ahora carecía de todo sabor. Lo expulsaron como a cualquier inquilino moroso, empujando su silla por el extenso pasillo de la mansión hasta la entrada principal, bajo la mirada indiferente de los mismos guardias que antes lo reverenciaban como señor. El aire gélido de la noche le azotó el rostro cuando cruzó la calle, y una punzada en el estómago le hizo comprender que no tenía ningún lugar al que acudir. Las primeras horas las consumió buscando un refugio temporal. Transitó por aceras demasiado iluminadas para ocultarse y callejones demasiado sombríos para sentirse seguro.
Cada esquina le devolvía más miradas indiferentes o, peor aún, gestos de reconocimiento cargados de desdén. Una pareja de jóvenes lo señaló a distancia, entre risas y murmullos. «Mira, es él, el millonario sin corazón». Apretó los puños sobre sus piernas inmóviles, conteniendo la rabia. «¿Sigo siendo aquel hombre que una vez tuvo poder absoluto o me he convertido en otra persona?», se cuestionó, incómodo ante su propia reflexión. El hambre comenzó a atormentarlo. El frío se volvía más intenso y su cuerpo respondía cada vez menos. Cuando las campanas de la plaza central anunciaron la medianoche, Álvaro sintió que sus fuerzas se agotaban. Divisó un muro antiguo y, sin meditarlo, posicionó su silla allí, encorvándose hacia adelante. Cruzó los brazos, intentando preservar el escaso calor que le quedaba, pero la brisa helada parecía penetrar hasta su médula. Su costosa vestimenta, antes símbolo de poder, ahora le resultaba insignificante, casi absurda frente al inclemente frío. Observó su entorno: bancos húmedos, sombras distorsionadas por la luz amarillenta de las farolas y ningún rostro compasivo. Fue en ese momento, en la soledad de aquella plaza, cuando los recuerdos comenzaron a asaltarlo sin piedad. No era únicamente Antonia quien ocupaba sus pensamientos. Eran todas aquellas personas a quienes había menospreciado, humillado o descartado sin el menor remordimiento. El empleado que sollozó al ser despedido públicamente, el vecino ignorado en el ascensor, la mujer de la ONG que solo recibió su burla, y en el centro de sus recuerdos emergió la imagen de aquella pequeña en el parque, con sus manitas inocentes ofreciéndole lo que nadie más había podido darle: esperanza pura y sincera. Un nudo áspero se formó en su garganta mientras mordía su labio, conteniendo lo que amenazaba con convertirse en un sollozo incontrolable. «Todo lo que toqué se transformó en miseria, no en oro», reflexionó con la mirada clavada en el suelo. Cerró los ojos, intentando ahogar su malestar en fatiga, pero su mente persistía en mostrarle caras, expresiones, palabras. «¿Cuántas oportunidades negué? ¿Cuántas esperanzas destruí simplemente porque tenía el poder?». Las ráfagas de viento se entrelazaban con memorias persistentes que golpeaban su mente, cada una brillando con más intensidad que las farolas de la plaza. Esta vez no encontraba excusas elaboradas ni razonamientos astutos para mitigar el peso de la culpabilidad. El tiempo se deslizaba con pesadez. El frío calaba hasta los huesos y cada segundo que pasaba, la conciencia se volvía más abrumadora que su propio cuerpo. Trató de buscar una posición más cómoda en la silla, pero el malestar venía desde adentro, más allá de lo físico. En el silencio profundo de la noche, cada palpitación de su corazón resonaba con fuerza, lenta y pesada, como un constante recordatorio de su pasado y del vacío que ahora lo definía. Se rindió al sueño en esa posición, doblado sobre sí mismo, con los brazos cruzados contra el pecho y el peso de sus decisiones aplastando sus hombros. La gélida madrugada parecía extenderse infinitamente. Álvaro se agitaba en sueños intranquilos, encorvado en su silla de ruedas, su cuerpo contraído como buscando refugio de un mundo que ahora le devolvía la misma frialdad que él había mostrado a tantos otros. Una corriente de aire helado lo sacudió, haciendo que su barbilla tocara su pecho. Las farolas proyectaban una luz mortecina y amarilla sobre la plaza casi vacía, donde solo el murmullo distante de un autobús y el crujir de hojas secas rompían el silencio. El alba aún estaba distante, pero algo suave comenzó a vencer al frío penetrante. Un calor inesperado y delicado envolvió sus hombros. Abrió los ojos con lentitud, desorientado, descubriendo una manta vieja y gastada que lo cubría, impregnada con un sutil aroma a humo, característico de las telas expuestas al calor de hogueras improvisadas. Al girar la cabeza, encontró a Antonia dormida en el suelo, apoyada contra su silla. La pequeña se encontraba abrazada a sí misma, sin más protección contra el frío que su ropa desgastada.
Sus trenzas despeinadas se mecían suavemente al compás de su respiración. Por un momento, él se quedó inmóvil, contemplándola, intentando comprender cómo había llegado a esta situación. Los recuerdos de su último encuentro lo invadieron como una tormenta implacable. La promesa pronunciada con desdén, el destello de ilusión en su mirada, la esperanza imposible y el rechazo cruel. Revivió el momento en que ella apretó el cartel contra su pecho, como si pudiera escudarse del dolor que le causaban sus palabras. Y ahora ella yacía allí, sobre el suelo helado, sacrificando su propio bienestar para asegurarse de que él estuviera abrigado y confortable. Un nudo le oprimió la garganta con tal intensidad que necesitó cerrar los ojos, como si ese gesto pudiera contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Por qué?, susurró con voz apenas audible, una pregunta que flotó en el aire nocturno. ¿Por qué harías algo así después de todo el daño que te causé? La pequeña comenzó a moverse ligeramente, despertando de su sueño. Sus párpados se abrieron revelando una mirada adormilada, pero que conservaba esa serenidad inquebrantable que la caracterizaba. «Buenos días», saludó con una sonrisa dulce, como si el pasado entre ellos nunca hubiera existido. Tú me cubriste», balbuceó él, con la voz quebrada por la emoción. «No podía permitir que pasaras frío», respondió ella con naturalidad. Él agachó la cabeza, sintiendo el peso abrumador de su conciencia. «Antonia, perdóname, no solo por lo del parque, sino por cada vez que traté a las personas como seres inferiores, por pisotear a quienes no podían defenderse, por burlarme de quienes necesitaban ayuda. Me reí de ti después de que me ofreciste algo invaluable. Te di la espalda y ese momento me persigue desde entonces. Fui peor que una bestia, porque era plenamente consciente de mis acciones, y aún así continué haciéndolas». Su voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, empapando la manta que aferraba contra su pecho como si fuera su único sostén. Antonia lo escuchaba atentamente, sin prisas, como quien comprende que cada palabra pronunciada es una piedra que se desprende de un muro fortificado. Después, con una serenidad que parecía demasiado profunda para una niña de su edad, le respondió: «¿Sabe una cosa? Creo que la verdadera pobreza llega cuando perdemos la capacidad de preocuparnos por los demás. Usted tuvo abundancia material, pero vivía en la miseria espiritual. Y quizás ahora sea el momento perfecto para transformar esa realidad, porque el verdadero milagro no está en caminar, ni en la fama, ni en la riqueza material. El auténtico milagro ocurre cuando un corazón endurecido decide cambiar su rumbo. Eso es lo que verdaderamente transforma el mundo». Las palabras impactaron en él como una oleada reconfortante, penetrando las capas de arrogancia, incredulidad y frialdad que había construido a lo largo de los años. Por un instante, todo quedó en completo silencio. Un silencio preñado de algo nuevo, casi olvidado. Álvaro sintió que aquella manta gastada y vieja valía más que todos sus trajes y automóviles juntos. Y comprendió, aunque tímidamente, que este podría ser apenas el comienzo de un largo viaje que no se realiza con los pies, sino con el alma. El amanecer comenzaba a teñir el firmamento con suaves tonos coral y dorado. La luz matinal los envolvió como si el nuevo día les ofreciera una segunda oportunidad. Álvaro contempló a la niña unos momentos más, memorizando cada detalle, el modo en que ajustaba sus trenzas, la serenidad de su respiración, esa fortaleza silenciosa que emanaba. Y por primera vez, en años, experimentó algo similar a la tranquilidad, una paz extraña mezclada con cierto temor, como si intuyera que esa serenidad lo obligaría a transformarse. El sol había ascendido un poco más cuando Álvaro se percató de que deseaba que ese momento fuera eterno. La manta aún le proporcionaba calor, pero algo más cálido ardía en su interior, una emoción para la cual no encontraba nombre. Antonia permanecía sentada junto a él mientras extraía de algún rincón oculto un trozo de pan endurecido que había logrado conservar. Sin dudarlo un instante,
partió el pan por la mitad y se lo ofreció. «Sírvase, debe tener hambre». Sus ojos se posaron en el pan como si contemplara una joya preciosa. Aunque intentó rechazarlo con un gesto tímido, ella persistió. «Le aseguro que es sincero, señor, y comer en soledad entristece el alma». Al aceptarlo y dar el primer bocado, cayó en cuenta de que había olvidado la última vez que compartió alimentos con alguien sin que mediaran intereses o posición social. Las horas se deslizaron pausadamente. Permanecieron en la plaza durante largo tiempo, conversando como si fueran antiguos amigos. Antonia compartía relatos sencillos sobre sus vivencias nocturnas en las calles, sobre las personas bondadosas que había encontrado, sobre cómo aprendió por sí misma a remendar las prendas que encontraba. Álvaro la escuchaba, alternando entre sonrisas sutiles y momentos de profunda conmoción. Cada palabra suya revelaba un universo que él había elegido ignorar. Mientras más escuchaba, más comprendía que no era ella quien necesitaba sanación, sino él mismo. Cuando la tarde comenzó a refrescar, un pensamiento peculiar, casi incómodo, surgió en su mente. Protegerla, no por compasión, sino porque algo en esa pequeña lo transportaba más allá de sí mismo. Decidió adquirir algunos alimentos para compartir y con los escasos billetes que conservaba, se dirigieron a una modesta panadería. Allí sostuvo la puerta para que ella ingresara, un gesto simple que jamás había tenido la paciencia de realizar con nadie. Antonia le devolvió una sonrisa tímida, una mirada que superaba el valor de cualquier acuerdo comercial que hubiera firmado. Los días posteriores mantuvieron ese mismo compás. Por primera vez en años, Álvaro despertaba con un propósito ajeno al dinero, la fama o el poder. Auxiliaba a otros niños callejeros conocidos de Antonia, proporcionaba alimentos, donaba ropa usada o simplemente se dedicaba a escuchar sus historias. Cada acción reconstituía algo en su interior. Sus manos, antes habituadas a sostener costosas plumas y firmar contratos impersonales, ahora sostenían vasos plásticos rebosantes de sopa caliente para pequeños hambrientos. Y curiosamente, esa nueva rutina le resultaba más auténtica que cualquier cena en un restaurante de lujo. Una noche, mientras recorrían la plaza bajo el manto nocturno, decidieron hacer una pausa en una banca. El cielo despejado permitía que las estrellas tímidas se asomaran entre los altos edificios. Álvaro permaneció en silencio unos instantes antes de hablar con voz suave, casi susurrante. «Antonia, ¿aún deseas ser mi hija?». La pregunta flotó en el aire como una pluma, quedando suspendida entre ambos. Ella lo miró con ojos que reflejaban una certeza antigua. «Por supuesto que sí», contestó sin titubear, mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. «¿Pero por qué?», indagó él con genuina curiosidad. «Porque veo que usted puede transformarse en alguien diferente al señor que conocí en el parque, y porque creo que todos merecemos una nueva oportunidad, incluso usted». Sus palabras lo tocaron de una manera inexplicable. Era como si alguien hubiera colocado un espejo frente a su espíritu, no para criticarlo, sino para mostrarle su verdadero potencial. Durante años, Álvaro se había rodeado de personas que solo buscaban beneficiarse de él. Ahora tenía frente a sí a alguien que únicamente anhelaba su compañía, y eso, paradójicamente, lo hacía sentir vulnerable y más vivo que nunca. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Antonia resonaban en su mente. «Todos merecemos una nueva oportunidad, incluso usted». Esta frase se convirtió en su mantra personal y, por primera vez, anheló ser merecedor de algo que el dinero no podía comprar. El empresario soberbio y desconfiado seguía presente en su interior, pero cedía terreno a una nueva versión de sí mismo, una que no había visto desde mucho antes del accidente. Y en su interior sabía que esta metamorfosis apenas comenzaba. El día que Álvaro decidió iniciar los trámites de adopción no estuvo marcado por grandes declaraciones ni promesas grandilocuentes.
Fue una mañana común, compartiendo un café en una banca del parque. Observaba a Antonia mientras mojaba un trozo de pan en su vaso de leche, sonriendo divertida por un pequeño pájaro que persistentemente picoteaba su mochila. En ese preciso momento, supo que ya no había razón para seguir postergando lo inevitable. Antonia pronunció con deliberada lentitud, como si cada sílaba fuera una pieza de rompecabezas que encajaba perfectamente en su lugar. Quiero convertirme en tu padre legalmente. Deseo hacer las cosas como corresponden. Sus ojos resplandecieron, pero no hubo asombro en su reacción, solo una sonrisa serena llena de convicción, como si hubiera estado aguardando ese instante desde su primer encuentro. El proceso, sin embargo, resultó más complejo de lo que había anticipado. La primera vez que ingresó al juzgado, vestido con ropa sencilla y manejando su silla de ruedas, se encontró con miradas recelosas. Varios funcionarios lo identificaron por aquel video que había empañado su imagen. Podía percibir los murmullos, el escrutinio silencioso, pero esta vez no se refugió en su orgullo. Se mantuvo sentado, esperó pacientemente su turno y contestó cada pregunta con sinceridad, quizás por primera vez en años. Sí, cometí errores. Sí, fui despiadado, pero anhelo transformarme y necesito a esta niña para continuar mi cambio. Las sesiones judiciales se convirtieron en pruebas no solo administrativas, sino también emocionales. Los psicólogos entrevistaban a ambos por separado, evaluando el vínculo que habían forjado. Álvaro respondía con honestidad, explicando cómo ella le había enseñado a ver más allá de las apariencias. Relataba las pequeñas transformaciones, cómo comenzó a escuchar historias que antes habría ignorado, cómo empezó a ayudar desinteresadamente, cómo cada día junto a ella sanaba una parte oculta de su ser. Por su parte, Antonia describía a un nuevo Álvaro, un hombre que ya no se burlaba del sufrimiento ajeno y que había aprendido a disculparse. Hubo momentos difíciles. El juez severo cuestionó directamente, ¿y si su condición empeora? ¿Y si no puede mantenerla? Álvaro inspiró profundamente y contestó, ya viví encarcelado y no fue por la silla, fue por mi propio corazón. Hoy, aún sin poder caminar, correría cualquier distancia si eso significara protegerla. No se trata de mantenerla económicamente, se trata de estar presente en su vida, y eso jamás se lo negaré. El silencio que siguió fue profundo, como si cada persona en la sala necesitara un momento para digerir sus palabras. Cada firma en los documentos parecía trascender lo meramente administrativo. Recordó aquellas plumas doradas con las que solía firmar contratos millonarios. Ahora, una simple pluma azul sobre papel oficial pesaba más que todos esos contratos juntos. Antonia lo acompañaba fielmente a cada visita al juzgado, siempre a su lado, moviendo sus pequeños pies en el aire y sosteniendo su mano. En ocasiones, la observaba y se maravillaba de cómo un ser tan pequeño había transformado su mundo por completo. La mañana de la oficialización llegó con un cielo despejado y un sutil aroma a lluvia distante. Álvaro y Antonia permanecían sentados juntos en la sala cuando el juez pronunció con voz solemne, «La adopción ha sido finalizada. Desde este momento, Antonia es legalmente hija del señor Álvaro Fernández». Antes de que pudiera procesar las palabras, ella brincó de su asiento y lo envolvió en un abrazo. «¡Papá!», exclamó por primera vez. En ese instante, algo dentro de él se quebró y simultáneamente se iluminó. Ese papá resonó no como un simple título, sino como una llave girando en una cerradura que desconocía tener. Al sentir ese abrazo apretado, cálido y repleto de amor sincero, una oleada de calor invadió su cuerpo, iniciando en su pecho y descendiendo velozmente hacia sus piernas. Levantó las cejas asombrado y estrechó instintivamente los brazos de ella, deseando eternizar ese momento. La sensación fue intensa, casi eléctrica, y la presión en sus pies se intensificó. De repente, sus músculos reaccionaron. Primero con un sutil movimiento, apenas perceptible, luego con uno más definido.
Parpadeó asombrado y por instinto apoyó sus manos en los reposabrazos de la silla. Con un movimiento titubeante logró incorporarse. La sala entera se conmocionó. Los abogados se pusieron de pie. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento. Los funcionarios del juzgado abrieron los ojos desmesuradamente. Susurros y exclamaciones de asombro se propagaron por la sala como ondas en el agua. Está de pie. Dios santo, parece imposible, pero no para Antonia, quien lo observaba con una sonrisa serena, como si hubiera sabido desde el principio que esto sucedería. Permaneció allí de pie, con el cuerpo aún tembloroso, pero sostenido por una fuerza que trascendía lo meramente físico. «Estoy caminando», susurró para sí mismo antes de dar 2 pasos vacilantes y tomar la mano de Antonia. Era como si ese abrazo hubiera reparado todo lo que estaba fragmentado en su interior, no solo músculos y nervios, sino también aquellas partes invisibles que el orgullo había lastimado. El abrazo que siguió no fue simplemente entre padre e hija, fue el abrazo entre 2 almas resilientes, 2 vidas que se encontraron para sanarse mutuamente. Álvaro comprendió que el milagro, esta vez, no provenía únicamente de las manos de ella, sino del amor que habían construido juntos. Un amor que, desafiando toda probabilidad, había levantado a un hombre que antes desconocía el amar y que ahora no concebía la vida sin hacerlo. Los días posteriores a la audiencia fueron únicos en la vida de Álvaro. El video del segundo milagro, captado por uno de los presentes, se viralizó por internet con la misma rapidez con que el primero había destruido su reputación. Pero ahora la historia era diferente. Hombre recupera la movilidad al escuchar papá de su hija adoptiva. Las imágenes mostraban la emoción pura del momento, el asombro de los testigos y sobre todo la sonrisa tranquila de Antonia, que permanecía serena en medio del asombro general. Los comentarios, antes llenos de desprecio, ahora eran de sorpresa, esperanza y admiración. En cuestión de días, los medios de comunicación, desde noticieros hasta periódicos y sitios web de todo el mundo, difundían la historia, resaltando la transformación del empresario soberbio en un padre devoto que había revolucionado su vida por una pequeña sin hogar. El público ansiaba conocer más detalles, escuchar sus testimonios, comprender cómo se había desarrollado esta extraordinaria historia. Álvaro, quien anteriormente se jactaba de conversar exclusivamente sobre temas empresariales, ahora compartía reflexiones sobre el perdón, las nuevas oportunidades y cómo un simple gesto de bondad y un corazón inocente habían transformado completamente su existencia. Esta transformación pública impactó directamente en su corporación. Los inversores que se habían distanciado regresaron con renovado interés. Las alianzas se restablecieron. Las acciones comenzaron a repuntar, aunque Álvaro ya no interpretaba esas cifras con la misma perspectiva de antes. La empresa se transformó de un simple generador de utilidades a un instrumento de cambio social. Se implementaron iniciativas comunitarias, muchas dedicadas a apoyar a menores en situación vulnerable. En cada proyecto, el nombre de Antonia figuraba no como estrategia publicitaria, sino como verdadera fuente de inspiración. Su vida personal también experimentó un florecimiento notable. Antonia dejó atrás las noches gélidas en la intemperie por una habitación propia, decorada con tonos alegres y murales coloridos. Asistía regularmente al colegio, cultivaba amistades y por primera vez experimentaba el calor de un verdadero hogar. Álvaro se enorgullecía de verla desarrollarse, no solo protegida, sino rodeada de posibilidades que él había jurado garantizarle. Ella, fielmente, le recordaba cada día su origen compartido y el camino que no deseaban desandar. Paseaban juntos por el parque donde todo comenzó, ya no como extraños, sino como padre e hija. Él empujaba la silla vacía como silencioso testimonio de su superación. Se detenían a comprar golosinas, alimentaban las palomas
y ocasionalmente descansaban en aquella banca donde meses atrás habían intercambiado palabras cargadas de desconfianza. Ahora compartían ilusiones. «¿Sabes, papá?», comentó ella una tarde. «Los milagros ocurren cuando mantenemos la fe en las personas». Él sonrió estrechando su mano, y en ocasiones las personas son el verdadero milagro. El pasado no se borró, sino que se transformó en algo nuevo. Álvaro comprendió que su verdadera fortuna no residía en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades lujosas, sino en el lazo inquebrantable que había forjado con aquella pequeña. Irónicamente, fue la misma calle que antes despreciaba la que le enseñó la lección más valiosa. El verdadero éxito reside en la capacidad de transformarse positivamente. En ese mismo parque, bajo la luz dorada del atardecer, Álvaro observó a Antonia y entendió que su vida actual no era una recompensa, sino una segunda oportunidad del destino. Y a diferencia del hombre que había sido antes, ahora sabía perfectamente qué hacer con ella, pues había descubierto que el milagro más significativo no fue recuperar la movilidad, sino aprender, gracias a una niña de la calle, a nunca más transitar la vida en soledad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Dale me gusta para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso. Hasta pronto.